Estaba luchando con los libros del estante cuando algo hizo clic. Todo el estante se sacudió y gimió al abrirse, revelando una habitación oculta. Entonces oí ladridos, al principio lejanos, luego más cercanos. Me congelé. Una jauría enorme de perros negros apareció de repente, gruñendo, con los ojos clavados en mí. ¡No, esto no puede ser! Y pensar que yo, Irina, solo era una estudiante de neurociencia obsesionada con la sinapsis y los ciclos de sueño. Ojalá estuvieran igual de obsesionados con nuestros botones de me gusta y suscribirse. Vamos, hagan clic y no se pierdan ninguna de nuestras historias. Siempre sentí que me faltaba algo. Quizás eran los dolores de cabeza, los sueños que me hacían despertar en medio de la noche, susurrando fórmulas que no reconocía. Sin embargo, ningún médico podía ayudarme, así que recurrí a la ciencia para buscar respuestas. Hace apenas unas semanas estaba en la Feria Nacional de Investigación para Estudiantes Universitarios. Recibí a mi copa de ganadora con mi mejor amiga Cherry. De repente la multitud se abrió dando paso a un hombre increíblemente guapo. Era Dominic Vail, el heredero de un imperio tecnológico multimillonario. Tu trabajo es impresionante, señorita Velázquez. Es inquietante. Con los recursos que mi empresa ofrece, me gustaría ayudarte a llevarlo más lejos. ¿Qué te parece? No supe qué me invadió, su encanto o quizás la extraña familiaridad de su voz, pero me encontré tomando su mano con una confianza total y estúpida. Incluso me invitó a una gala formal en su finca privada. Allí estarían científicos e investigadores de alto perfil. Sería la oportunidad perfecta para ampliar mi red de contactos. Pero en realidad me sentí microscópica. Donde quiera que miraba, la gente bebía champán y citaba artículos de investigación como si fuera poesía. Aquí estás, te estaba esperando. Se deslizó a mi lado sin más. La habitación cambió. Su sola presencia me redefinió. De repente era alguien que merecía la pena destacar. Llegamos al centro de la habitación justo cuando comenzó el vals. Me ofreció la mano, di un paso adelante y me ayudó a subirme a su zapato. Solo sigue mi ejemplo. Y entonces, casi sin esfuerzo, empezamos a bailar. El mundo se desdibujó mientras nos deslizábamos por el suelo. Por un instante deseé que el tiempo se detuviera. Más tarde esa noche, por fin pude hablar con algunas figuras importantes del sector. Pero justo cuando empezaba a sentirme en casa, una punzada me recorrió la cabeza. Murmuré una excusa y me escabullí. Mi visión se nubló mientras avanzaba a tropezones. No reconocía el lugar hasta que me encontré frente a un estudio en penumbras. Dentro estaba Dominic de pie junto a una estantería. De repente, toda la estantería se desplazó y se abrió en un crujido, revelando una habitación estrecha y en sombras. Entró y sacó una carpeta con el sello rojo sangre de clasificado. Me acerqué un poco más, con el pulso martillándome los oídos. Inclinó la carpeta ligeramente, lo suficiente para que yo viera una foto. ¡Y esa era yo! ¡Con 10 años de edad! ¿Por qué tenía eso? ¿Qué demonios era ese archivo? Aterrorizada, corrí hasta casa, empapada en sudor, con los pulmones ardiendo. En cuanto entré por la puerta, le conté todo a Cherry. Ese archivo definitivamente contiene algo sobre mi identidad oculta. Prueba que Dominic no me conoció por casualidad. Debió haberme estado buscando todo este tiempo. Irina, cálmate. Si quieres respuestas, tendrás que abrir el archivo tú misma. Y no llames a la policía. Alguien como él podría enterrar esto antes de que salga a la luz. Tenía razón, por muy asustada que estuviera, había algo más fuerte en mí. Tenía que saber la verdad. Esa noche nos quedamos despiertas, planeando cómo volvería a entrar a esa casa. De repente alguien llamó a la puerta. Se me encogió el estómago. Era Dominic. Él lo sabía. Debió haberme visto. Era el fin. Estaba en problemas. Oye, no podía dejar de pensar en ti después de anoche. Fuiste inolvidable. Me encantaría volver a verte. Fuera de las reuniones de laboratorio y los congresos de investigación, solos tú y yo. Espera, ¿me invitaba a salir? ¡Esta es tu oportunidad! Claro, me encantaría. Resultó que la idea de Dominic de una cita fue llevarme perdidamente en su propio jet privado. Es solo una escapada, una sorpresa navideña. 15 horas después aterrizamos en Múnich. Un Múnich nevado, un sueño invernal hecho realidad. Me contagié del espíritu festivo. Salchichas, luces centellantes y un mercado navideño. En un momento dado, un grupo de niños risueños me jalaron para un viaje en carrusel, con Dominic detrás. Ambos nos reímos intentando estar en los asientos que no eran diseñados para adultos. Más tarde encontramos un banco tranquilo y bebimos Glühwein. Entonces, sin previo aviso, Dominic se inclinó y apoyó su cabeza en mi hombro. Esto me dio mucho sueño. Disculpa. ¿Puedo cerrar los ojos un rato a tu lado? Mi corazón se aceleró, un latido enorme, estúpido y traicionero. ¡Reacciona, Irina! Esto no era un momento de emociones tontas y emotivas. En el vuelo de regreso, mientras Dominic dormitaba a mi lado, algo se le escapó del bolsillo. Era una foto mía de pie junto a él el 25 de octubre de 2021. Yo tenía 18 años, pero no recuerdo para nada ese momento. Ni un recuerdo. Los misterios se acumulaban. Tenía que volver al archivo.
Ese fin de semana me presenté en su finca con un plan. Agradecerle, por supuesto, con una botella de Glühwein. Nos sirvió una copa a cada uno. Nuestros dedos se rozaron. Me sostuvo la mirada un buen rato y luego sorbió generosamente. 1, 2, 3. Se acercó más hasta que nuestras caras quedaron a centímetros y luego se desplomó del sueño. Lo siento, amigo. Lo acomodé en el sofá y me deslicé al pasillo. De cerca la estantería parecía perfectamente normal, sin botones ocultos ni palancas. Recorrí los lomos de los libros con los dedos, buscando algo. Entonces un libro marcado con el número romano 1. Se hundió como si se activara un mecanismo. Luego el 2, 3, el 4, etc. Todos eran interruptores. Oh, entonces tengo que ingresar la combinación correcta para abrir la puerta. Empecé a adivinar. ¿Su cumpleaños? No. ¿El de su perro? Nada. ¿El mío? ¿Ah? Nada todavía. Entonces lo comprendí. La foto en el avión el 25 de octubre de 2021. Presioné la secuencia. ¡Ja! ¡Te atrapé! Pero antes de poder celebrar se oyeron ladridos en el pasillo. Sí, esta era la escena del principio del video. En cuestión de segundos estaba rodeada por los monstruosos perros de Dominic, sin salida a la vista. Entonces Dominic apareció. Irina, ¿qué haces aquí? ¿Puedes empezar a llamar a tus perros demoníacos y luego hablamos de eso? No deberías haber entrado aquí, Irina. Entonces tú no deberías esconder archivos secretos sobre mí detrás de esa puerta. Ah, ese archivo. No quieres abrirlo, porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Algo en su voz me detuvo en seco, como si intentara protegerme del secreto. Pero necesito saberlo. Lo que sea que haya aquí es parte de mí. Y no quiero más secretos. Abrí el archivo sin dudarlo, pero dentro solo había un pequeño chip. Confundida, miré a Dominic. Suspiró y sacó un dispositivo extraño, diferente a todo lo que había visto. Introdujo el chip y me colocó un artefacto en mi cabeza. Lo que estás a punto de ver parece una locura, pero te prometo que cada segundo es real. Lo encendió. La luz verde parpadeó y de repente la habitación a mi alrededor se desvaneció. Tenía 10 años otra vez, en mi propio laboratorio. Así es, era una niña prodigio con un gran sueño. Quería construir algo que pudiera ayudar a la gente a preservar recuerdos preciados. La gente pensaba que yo deliraba, pero nunca me detuve. A los 18 lo había logrado. Con mi socio y mecenas secreto Dominic Vale, creé 2 prototipos funcionales, uno para extraer recuerdos y otro para transferirlos. Estábamos a punto de conseguir la patente cuando las alarmas inundaron el laboratorio. Nos habían encontrado. Formaban parte de una organización en la sombra, peligrosa, poderosa y despiadada. Y vinieron a robarnos nuestra invención. Pero jamás permitiría que eso sucediera. Tomé el extractor de memoria y lo encendí. ¡No, Irina! ¡No! Prométemelo, Tom. Una vez que mis recuerdos desaparezcan, destruirás todo. Los datos, el prototipo, no dejes que caigan en malas manos. Su voz se quebró mientras juraba que lo haría. Y eso fue lo último que vi antes de que todo quedara en blanco. Me quité el dispositivo y vi la expresión de arrepentimiento en el rostro de Dominic. Destruí el extractor tal como me lo pediste, pero no pude borrar tus recuerdos. Lo siento. Estoy enamorado de ti, Irina. Siempre lo he estado. Por eso guardé el chip y el dispositivo de transferencia, con la esperanza de poder devolverte tus recuerdos. Sus palabras fueron duras. Todo parecía demasiado. ¡Todo esto! ¡Irina, espera! ¡Por favor! No estás a salvo ahora si te vas. Pero ya había salido. Justo entonces el auto de Cherry frenó bruscamente frente a mí. ¡Entra! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Recibiste el archivo? ¿Qué había? Lo solté todo, el dispositivo, los recuerdos borrados, el laboratorio secreto, Dominic. Cada palabra me pesaba más que la anterior. Ella se rió, una risa que sonaba demasiado complacida. Por un segundo no la reconocí y entonces vi la carretera. Cherry, ¿a dónde vamos? Este no es el camino a casa. ¡Ay, dulce Irina! ¿De verdad creías que solo era tu compañera de piso? Me pusieron en tu vida por una razón. Para descubrir dónde pusiste el extractor de memoria. Se me heló la sangre. ¿Tú estás con ellos? ¿La organización en la sombra? ¡Bingo! Y por fin la pusiste muy fácil. De inmediato tomé mi teléfono y envié un SOS. Pero antes de que la señal se pudiera enviar, ella me arrebató el teléfono. Ni lo pienses. Quédate quieta, genio. Ya casi llegamos. El auto se detuvo frente a un edificio en ruinas. Lo reconocí al instante por los recuerdos. Era mi antiguo laboratorio. Me obligaron a entrar. Llegué hasta donde estaba el extractor de memoria. Arréglalo, verás lo que pasa cuando perdemos la paciencia. Yo prefiero verlo arder. Los hombres se acercaron elevándose sobre mí. Justo entonces la puerta se abrió de golpe. Dominic irrumpió con un equipo SWAT. ¡Aléjense de ella! En cuestión de minutos los agentes tomaron el control, arrestaron a los hombres y Cherry también. Dominic corrió hacia mí y me abrazó. ¡Qué bueno que capté tu señal de SOS! Sí, menos mal. Con la organización desmantelada, el gobierno intervino, ofreciendo protección y total apoyo a lo que una vez fue mi proyecto secreto. Se me encomendó la tarea de reconstruir el extractor y estabilizar el dispositivo de transferencia
independencia. Dominic permaneció a mi lado tranquilo y firme, sin pedir nada a cambio. Y me di cuenta de que me había amado así desde siempre, incluso cuando no recordaba quién era. Y en ese momento lo supe, era suya completamente. La hoja salió de su funda y el frío acero brilló con un movimiento fluido. Salté por los aires con asombrosa velocidad y precisión y el cuchillo cortó el pescado, cortándolo en 100 pedazos. Aterricé suavemente envainando el cuchillo de nuevo. Al abrir los ojos estaba de vuelta al restaurante Omakase. El plato está listo, disfrútelo. Hola, soy Faye. La última vez que me viste era la guardaespaldas de Kenzo. ¿Lo recuerdas? Estaba ahí afuera enfrentándome a los matones de Vex Morano, dándole a Kenzo tiempo para escapar. Y por supuesto lo manejé de forma que nunca olvidarán. Pero cuando Kenzo se fue perdí mi trabajo bien pagado. Ahora hacía malabarismos con varios trabajos a tiempo parcial, solo para pagar las facturas del hospital de mi hermano. La verdad fue un alivio, había intentado alejarme de mi pasado como cazarrecompensas. Tomemos como ejemplo mi trabajo de Omakase, o el de repartos. Claro, no son tan vistosos como las persecuciones de autos, pero aún así me abría paso entre el tráfico. Y ser camarera, uno pensaría que una sonrisa y un servicio amable serían suficientes, pero no. Incluso intentaron no pagar la cuenta. Digamos que yo me encargaba. Dejó una propina muy generosa y me sentí muy bien. A veces seguía pensando en Kenzo, incluso intenté encontrarlo, pero no había rastro de él. Al final me di cuenta que mientras yo menos sabía de él, él estaría más seguro. Tuve que dejarlo ir. Entonces un día un invitado inesperado apareció en el restaurante. Era Vex Morano. Fruncí el ceño. La bandeja que tenía no era solo para sushi. La arrojé y sus matones cayeron al suelo antes de que supieran qué había pasado. Vex levantó las manos como gesto de paz. Sabía que no tenía que hacerme enojar, así que en cambio me hizo una oferta. Dime, ¿dónde está Kenzo? A cambio, te voy a pagar. Será lo suficiente para pagar las facturas del hospital de tu hermano. Apreté la mandíbula. Solo pensar que supiera de Milo me puso los pelos de punta. Pero yo no era tan tonta para confiar en esa serpiente. No sé a qué juegas, pero no. Y no te atrevas a acercarte a mi hermano de nuevo. La sonrisa de Vex se contrajo. Sabía que había perdido la ronda. Más tarde esa noche llegué a casa lista para descansar, pero entonces me impactó una sorpresa. Frente a mi puerta alguien estaba desplomado e inmóvil. Milo, ajeno al peligro, claramente lo pinchó con un palo. Le dije que entrara a la casa y cerré la puerta tras él. Entonces me giré y lo volteé para inspeccionarlo. Fue cuando abrió los ojos. Faye. Mi corazón se paró. ¿Esa voz? ¿Kenzo? Hizo un leve gesto. Luego su cuerpo volvió a quedar flácido. Pasó un día antes de que Kenzo despertara. ¿Dónde has estado? ¿Qué te pasó? Llevo meses huyendo y ahora no tengo más opciones. Mi padre me repudia. De verdad pensé que ya era el fin, así que vine a verte. Lo miré fijamente. Mi corazón se debatía entre la ira y algo más que no estaba lista para nombrar. Tras una larga pausa exhalé. Entonces quédate. ¿Qué? No, no puedo. Si se enteran, tú y tu hermano podrían estar en peligro. Te daremos una nueva identidad. Serás mi novio. Faye, ¿qué? O sea, me encantaría, pero este no es el momento. Quise decir disfrazado, novio falso por seguridad. Cierto, sí, eso funciona. Bajo mis manos expertas, Kenzo se convirtió en otra persona completamente diferente, una nueva identidad, una nueva vida y nadie podría reconocerlo. Sorprendentemente, Milo se lo tomó muy bien. Estaba encantado con tener un cuñado. Sí, claro. Kenzo, en cambio, no paraba de hablar de ser mi novio. Desde la cajera del supermercado... ¿Crees que me importa? Al vecino entrometido de al lado del pasillo. No hay mucho que ver, querido. No tiene encanto. Pero nada de eso lo detuvo. Kenzo claramente disfrutaba mucho de esto. Incluso sugirió casualmente que debíamos compartir la cama. ¿No? ¿Dormirás en el sofá? Pero entonces alrededor de medianoche pasé por allí y lo encontré acurrucado temblando en el sofá. No podía dejarlo así que tomé una manta y lo tapé. ¿Por qué sonreía? Debía de ser por la sensación acogedora. Con el paso de los días noté que algo había cambiado en Kenzo. El heredero mimado que una vez conocí desapareció. En su lugar había un hombre que cocinaba. No a la perfección, pero nos hacía reír. Se encargaba de lavar e incluso ayudaba a Milo con sus tareas. Lo llevaba a sus revisiones y recordaba su horario de medicinas mejor que yo. A veces, cuando todo estaba tranquilo, me sorprendía observándolo. Se movía con tanta naturalidad, sin pretensiones. Era difícil reconciliar a este Kenzo con el que alguna vez tuvo una vida de riquezas y comodidades. Me hacía querer imaginar una vida con él, una vida sin escondernos, donde las cosas no fueran complicadas. Los dos y Milo juntos, como una familia. Una noche después de mi turno, Kenzo me esperó con una sonrisa y me hizo dar un vuelco al corazón. Me acompañó a casa, pero entonces noté que algo no iba tan bien. Alguien nos estaba siguiendo. Debe ser uno de los matones de Vex. Llevé a Kenzo a un callejón. Mi mente estaba acelerada cuando Kenzo apretó con más fuerza mi muñeca. Tenemos que distraerlo, ¿no? Tengo una idea. Antes de que pudiera preguntar, Kenzo ya me había acercado. Mi corazón dio un vuelco al besarme.
Por un instante me atraganté con su beso. El aleteo de mi corazón silenció todo, incluso mis instintos. El tipo que nos seguía se detuvo claramente inseguro de en qué se había metido. Luego se dio la vuelta torpemente. Funcionó a la perfección, ¿ah? Me sonrojé, mi corazón seguía latiendo fuerte, pero no podía descuidarme. Vex seguía por ahí acechando. Al día siguiente empecé a tomar precauciones. Recorrí el apartamento instalando cámaras en rincones escondidos, lo suficiente para sentirme segura. Luego llamé a la persona en quien más confiaba, quien estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Leon llegó horas después con su habitual expresión severa, más serio que nunca. Faye, esto ha ido demasiado lejos. No puedes seguir ocultándolo. Si quieres mantenerlo a salvo, tienes que cortar con Kenzo para siempre. Sentí una opresión en mi pecho. Odiaba oírlo, pero sabía que tenía razón. Los días siguientes fueron incómodos. Leon no solo nos observaba, prácticamente vivía aquí. Monitoreaba a Kenzo. No podía culparlo por ser cauteloso, pero esto molestaba mucho a Kenzo. Cada vez que llegaba a casa sentía como si estuviera entrando a un campo de batalla. La cara de Kenzo lo decía todo. Su frustración se convirtió rápidamente en dolor. Quería consolarlo, pero no era el momento. Necesitaba hablar del plan con Leon. Tenía que tomar una decisión. Vex no pararía hasta conseguir lo que quería y necesitaba que creyera que estaba ganando. Cuando no hubo moros en la costa, tomé el teléfono y llamé al mismísimo diablo. Ya lo hice, te entregaré a Kenzo, pero solo si cumples con tu palabra. Quiero el dinero para el tratamiento de mi hermano. Sin juegos. Hubo un breve silencio, seguido de una risa baja. Trato hecho. Llévalo al muelle a las 8 de la noche en punto y el dinero será transferido. La línea se cortó. Hiciste lo correcto, Faye. Asentí, pero entonces alguien salió de la sala. Salimos a revisar y Milo estaba solo señalando la puerta abierta. ¡Rayos! Kenzo debió haberlo oído todo. Rápidamente abrí el rastreador que Leon le había puesto a Kenzo en secreto y vi que se dirigía a los muelles. ¿Qué estaba haciendo? El pánico me invadió mientras salía corriendo. Leon, cambio de plan. Voy tras Kenzo. Para cuando llegué, Kenzo ya caminaba hacia Vex. Me abalancé y bloqueé el paso. Kenzo, escúchame. Puedo explicarlo todo, pero tienes que salir de aquí ahora mismo. Su rostro se ensombreció. Me apartó de un manotazo. Faye, Milo necesita ese dinero. Me entregaré a Vex y te lo daré. Esta vez no seré una carga para ti. Entonces gritó de repente, llamando la atención de Vex. Sus matones se abalanzaron sobre él, pero yo fui más rápida. En defensa propia lancé una caja. Algunos tropezaron, pero seguían llegando más. No tuve más remedio que contraatacar, confiando en mis habilidades que había perfeccionado durante años. La escena era un completo caos. Faye, ¿qué diablos estás haciendo? ¡Te sacaré de aquí! Lo tomé con fuerza, negándome a soltarlo. Solo necesitaba aguantar hasta que llegara la ayuda. Justo cuando estaba a punto de asestar otro golpe, las sirenas del FBI resonaron en los muelles. Los criminales se asustaron al darse cuenta de que estaban atrapados. Aquí el FBI, están arrestados. Los agentes irrumpieron con precisión militar y derrotaron a Vex y a sus secuaces. Mi pulso seguía acelerado, pero el peligro ya había pasado. Kenzo me miró atónito. ¿De verdad creías que te entregaría a él? Todo fue una trampa. Le expliqué que el FBI llevaba meses siguiendo a Vex y ofrecía una recompensa de $100,000 por cualquier pista para atraparlo. Y sabía que si lo hacía bien podría descubrirlo y lograr que lo arrestaran. Kenzo quedaría libre y yo conseguiría el dinero para el tratamiento de Milo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿No confías en mí? Yo debí haberlo hecho. Pensé que podría protegerte, mantenerte a salvo, pero en cambio casi te pierdo. Lo siento mucho, Kenzo. Prométeme que no habrá más secretos de ahora en adelante. Todo lo vamos a hacer juntos, ¿bien? Asentí con lágrimas de felicidad brotando de mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo supe que ya no tenía que luchar sola.